En 2014, con la llegada de El Chepao a la política nacional, empieza el cachondeo de volver a dar la murga con algo que hacía más de 40 años que había desaparecido de España. Pero no era el único que tenía ese problema en mente. Veremos cómo se presenta o cuándo se presenta el sistema de financiación. Le pido prácticamente un titular como respuesta. Ayer el Parlamento de Cataluña estaba a un referéndum monarquía-república. Sí. Abstención del PSC. El PSC no dijo ni que no ni que sí. Se abstuvo. ¿Lo comparte? ¿Le parece adecuada esa posición del PSC? Yo creo que nosotros somos coherentes con nuestra historia. Nuestra historia es, primero, somos un partido republicano, pero somos... La historia del Partido Socialista está vinculado a la República. Así se fundó y así se creó. Y él dice que cuando se presente a presidente del gobierno le gustaría un referéndum sobre monarquía o república. Esto lo dijo el 1 de julio de 2014 Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el 7 de enero de 2020, investido presidente, menciona estas palabras. Creo que podemos reconocernos todos quienes aspiramos a la convivencia democrática. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña. Se comprobará una vez más, sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Este es Simancas, el de... No ha dimitido ni han devuelto el dinero, pero no vamos a hablar de eso hoy. El delegado del gobierno, este que ya nos está investigando por la fiscal que era ministra. Este digamos que es Indalecio Prieto en la versión moderna. Esto no es nada. Decía Azaña, se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señoría... Azaña dijo muchas más cosas. Entre otras cosas, hizo un discurso que lo llamó Paz, Piedad y Perdón. Este discurso se conoce, lo da en la Segunda República el 18 de julio de 1938. 18 de julio del 38, 2 años ya de guerra civil. Este discurso lo da en el Ayuntamiento de Barcelona y el discurso lo que intenta es buscar un mensaje, como todo lo que vendía Azaña, que era todo mentira y odio a la par, para preparar a la opinión pública española para lograr una mediación internacional para no prolongar la guerra porque veían que la perdía, porque cuando declararon la guerra la tenían ganada. Pero la Segunda República lo que más tenía eran valores. Valores. A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República. La España es la España republicana, una España que defendió derechos, libertades, que desgraciadamente fueron mancillados por la dictadura franquista y que luego, posteriormente, fueron recuperados hace 40 años con la Constitución española y con la monarquía parlamentaria que representa al rey Felipe VI en la actualidad. A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República con la monarquía parlamentaria que representa al rey Felipe VI en la actualidad. A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República. Los valores de la España de la Segunda República. Como ya habéis adivinado, este vídeo va a hablar de la Segunda República. Esto que se quiere blanquear en la historia. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. No es que Churchill, cuando en la Segunda Guerra Mundial estos chavales morían 90 de cada 100 de la 101 aerotransportada, luchando contra el fascismo de Benito Mussolini. Benito Mussolini, al igual que Pedro Sánchez, estudió en un colegio de monjas y odiaba a la Iglesia. No sé de qué me suena. Benito Mussolini fue durante 29 años la cabeza del Partido Socialista en Italia. La cabeza del Partido Socialista en España no sabemos quién es, o sí. Fue el creador del fascismo. Y dijo Churchill, los fascistas de hoy nos llamarán fascistas en el futuro. Ya lo sabía él. Vamos a hablar del blanqueo y de las mentiras en la historia que han hecho a las personas creer
o les mienten para que no se informen. He de decir que este es sin duda el vídeo que más lectura me ha provocado estas noches que hemos tenido de estar desvelados. He leído sesiones parlamentarias de aquellos años tan duros, de aquellos años que no nos dicen la verdad y que tienes que indagar e investigar para conocer la verdad de la historia en neutro y leer los plenos, leer las transcripciones, porque las similitudes de aquellos años con estos años las vais a ver vosotros mismos. No es que yo os voy a decir esto es así, no. Mirad si en algo coincide aquello con esto. ¿Qué es, sin duda alguna, lo que tanto le gusta a Pedro Sánchez? Permiten no relajarnos ni un instante, porque no podemos deponer las armas, sino que lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo. Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Pero el deseo es aún mayor, el de ganar esta guerra, de evitar una recaída. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos, nuestros compañeros. No hay un político que mencione más veces la palabra guerra que el Fraudillo, ni un político que haya dicho en sede parlamentaria o en una comisión estafa total de reconstrucción de España que diga golpe de Estado, o que hablen sobre guardias civiles que están pensando en dar un golpe de Estado, o políticos que atacan a la policía o al ejército diciendo que en sus mentes tienen un golpe de Estado, como Alberto Garzón o el Chepao, que siempre están con lo del golpe de Estado en la boca. Ellos son los que traen el guerracivilismo y el golpe de Estado. Que solo lo mencionan ellos. Estos mismos que defienden que un partido político no pueda dar un mitin libremente en Cataluña, ni en la Comunidad Autónoma Vasca, ni en Navarra. No se puede tener libertad de expresión en este país. ¿Cómo vamos a tener unas elecciones limpias si la gente vota unos amedrentados y otros totalmente mediatizados? Porque al igual que entonces, los medios de comunicación desde 1931 estaban secuestrados. De tal forma que para poder dar información sobre el latrocinio, los asesinatos, la quema de conventos, la quema de iglesias, las violaciones, lo aprovechaban los políticos para decirlo en sede parlamentaria, porque ahí se tenían que transcribir para que quedara constancia, porque la prensa no podía publicarlo, no había libertad de prensa. La prensa era totalmente del régimen, solo había prensa del régimen. Y no solo eso, sino que los periódicos como ABC, que se atrevió a publicar los datos que dio Calvo Sotelo, lo hizo usando el memorándum de una sesión del Congreso. Si no, no podías publicarlo, te secuestraban las publicaciones. Es una de las muchísimas maravillas que tiene la Segunda República. Esta que tenía logos así. CNT, la bandera catalana, republicana, independentista, la comunista. Todo es lo mismo, exactamente igual. Vamos a ver qué se decía en aquellos años. He sintetizado más de 300 hojas de transcripción en estas. Yo os voy a leer solo unas pocas. Después del pucherazo de las elecciones, donde se tienen que hacer segundas elecciones porque se manipulan los libros, hay violencia, hay muerte, la guerra civil española llega después de más de 200.000 asesinatos en España antes de que llegase la guerra civil, con revueltas. Entonces, Calvo Sotelo utiliza el pleno para poder explicar, porque Azaña, después del pucherazo, explica el programa electoral que tiene, y entonces es el momento en el que la oposición puede hablar, porque en las calles lo único que había era violencia y muerte. Y Azaña, en los primeros días de sesión en este Parlamento, Azaña se califica: nosotros somos la antipatria.
Y yo estoy seguro de que no arde en ningún alma con tanta fuerza la pasión del bien público como en la nuestra. Y esa es la única justificación de nuestra presencia política. Y cuando se está a la cabeza de un gran pueblo, como lo es España, aunque sea débil, porque España para ellos es débil porque no es comunista, un gran pueblo cargado de rancios e indecibles sabores, el alma más frívola se cubre de gravedad pensando en la fecundidad histórica de los aciertos y de los errores. Yo, señores diputados, no he sido nunca un frívolo, como no sea para los que confunden la frivolidad con la falta de pedantería y las gentes sin imaginación que son la peste del mundo. Azaña, Manuel Azaña, en sus discursos, yo he de decir que me ha costado muchísimo trabajo leerme los plenos porque eran cientos de folios. Es el aló presidente, lo mismo. ¿Cómo justificar la subida de impuestos, la expropiación de la propiedad privada, el atacar a las personas que tenían fortuna, a los que tenían tierras, robar a la Iglesia? ¿Cómo se justificaba esto? La vigorización de los impuestos o de los recursos fiscales que haya que establecer de nuevo, una nota considerable de orden político y social, y no solo de orden económico. Encontraréis en los proyectos del Ministerio de Hacienda aprobados ya por el Gobierno que se dirigen a agravar las grandes concentraciones de riqueza territorial en función de la reforma agraria que el Gobierno está desarrollando. Atacar al que tenía propiedades y tenía dinero. Todo se hacía por decreto de ley, nada se votaba en el Parlamento, se gobernaba a base de decretos. Y esos decretos eran de expropiar. ¿Qué es lo que hacía la gente? Para que no te quitaran las tierras o las propiedades, las donabas a la Iglesia, para así al donarlas no te las quitaba el Estado. Por eso el ataque total contra las iglesias, los curas, las monjas que llevan a cabo desde el año 31 sin cesar las fuerzas comunistas y socialistas en España. Es una barbaridad el expolio a la Iglesia y a la ciudadanía. Continúo. El Gobierno está desarrollando y va a desarrollar con el concurso del Parlamento estos proyectos del Ministerio de Hacienda. No disimulan su propósito, señores diputados, como es el Gobierno no ha disimulado los suyos. Dice, ha solido ser una práctica corriente en España el gastar el dinero de la contribución española. Algún día tendremos que decirnos los unos a los otros y decirle al país que si queremos abandonar esta vida fácil relativamente y no pagarla cada año con pérdidas irreparables de la riqueza y del caudal españoles, será menester que el país, a través de su política comercial, política de cambio, llegue a imponerse privaciones, abstenciones necesarias que en otras partes ya se han impuesto y que aquí a los españoles se les anuncien. Les parecerá que significan la pérdida de toda su comodidad o tal vez una catástrofe nacional. Lo que vienen a decir, lo que dice Manuel Azaña, es que van a embargar a los españoles, ellos se van a quedar con todo el capital para luego redistribuirlo y que al principio la sensación que te va a dar es que te están haciendo pobre, que te están robando, que te están quitando las libertades. Nada que ver con lo de ahora, porque no he escuchado yo nunca a iglesias decir que dice la ley que todo el dinero de los españoles puede ser utilizado para el Estado, ¿no? Esto ya lo decía Manuel Azaña en 1936. Pero por este camino hay que entrar resueltamente si se quiere hacer algo de saneamiento y de ordenación en la economía nacional. Esto lo dice Manuel Azaña. Ya habla de las Cortes Constituyentes. No olvidemos que la República declara inconstitucional y quita la comunidad autónoma catalana después del alzamiento y golpe de Estado de Luis Companys. Luis Companys, que tiene estatuas y avenidas como Sabino Arana las tiene en la Comunidad Vasca. Luis Companys es un psicópata total y absoluto, está loco como una cabra y en Esquerra Republicana lo saben, pero lo utilizan. Pensad que cuando da el golpe de Estado Luis Companys, que es en la Segunda República, ese momento de esplendor, de democracia, de libertades y de todo tipo de justicia que había en la Segunda República, Luis Companys, el alzamiento provoca 110 fallecidos.
durante 10 horas se declara la República Catalana. 10 horas son 9 horas, 59 minutos y 52 segundos más de lo que le ha durado la República a Fuentdemont, este que salió en el maletero. Entonces, se le condena a muerte, pero se le perdona, y cuando sale, entonces es cuando dice: he matado poco, ahora es cuando la vamos a liar. Los datos de Luis Companys los doy ahora después. Él sigue hablando, Manuel Azaña, de cómo después del pucherazo se tiran 2 meses legislando a la espalda, no como ahora, que no se legisla a la espalda y todos son decretos de ley, sino que todo está muy bien. Entonces, Calvo Sotelo empieza a explicarle qué es, para que quede constancia, el problema que hay en España. Pensad que cuando se habla este día, España estaba en llamas. Más de 1000 iglesias quemadas, cientos de conventos, guardias civiles asesinados. La gente aprovechaba el tumulto para, si venían los del Partido Comunista o la CNT o UGT, venían a matar a uno, pues si tú querías robarle a tu vecino, aprovechabas el revuelo para matar al vecino, para robarle. Por eso la Guerra Civil Española fue una marranada sin igual. Por eso la Guerra Civil Española ha sido blanqueada y se ha manipulado totalmente para que a la gente le llegue la idea de que la Segunda República era algo que no fue. Ahora vamos a batir el récord. En esta Segunda República, cuando dice Manuel Azaña: yo soy la calma y personifico la calma, el gobierno no quiere presidir la guerra civil. Dice Manuel Azaña en 1936, cuando en la calle el grito que había de los uniformados a los que se les había dado fusiles indiscriminadamente a las milicias era: patria no, patria no. Entonces Calvo Sotelo, que yo he de decir que he descubierto algunas intervenciones de este señor impresionantes, absolutamente impresionantes. Por ejemplo, el señor Ansín, en el mitin celebrado en Cartagena, dice: no debemos contentarnos con quemar 1 o 1000 iglesias. Socialismo y comunismo, es lo que hay. En Barcelona los mítines que se dan son: queman la iglesia de San Ignacio y la iglesia de San Luis, para presionar al gobierno para que impusiera rápidamente la dictadura comunista y socialista. En Murcia se dedican a robar esculturas de Salcillo, retablos de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas policromadas, en fin. Aquí lo que se aprovecha es para el latrocinio, la violencia, el odio sectario. Es una absoluta ridiculez, pero que la gente la manipulan, y como la prensa te dice que aquí solo hay un bando. De hecho, el pucherazo antes de las votaciones en aquellos años ya aseguraba el Frente Comunista y Socialista que iban a sacar 250 diputados, porque ya tenían entonces el CIS de Tezanos, ya sabían lo que iba a salir en aquellos años. El pucherazo empieza a detectarse en Gijón, donde vota gente en el 36 que había muerto en el 34 y votan. En provincias como en Cuenca es una locura, se pierden 50.000 votos en España en las candidaturas que no interesaban al comunismo y al socialismo, y todo esto con la idea de que ellos iban a declarar la guerra civil sí o sí. Vamos a ver qué se comenta al respecto. Calvo Sotelo, aporta los siguientes datos, porque como en la prensa no se podían dar, para que la prensa pudiera publicarlos, los tenías que decir en sede parlamentaria. Y dice: establecimientos públicos o privados que han sido destruidos, 72. Domicilios particulares asaltados, 33. Iglesias quemadas, 36. Incendios en centros políticos de la oposición, 12. Establecimientos públicos o privados masacrados, otros 45. Asesinatos en 15 viviendas, 106 iglesias quemadas, 56 de ellas totalmente destrozadas. En los meses de la maravillosa Segunda República hubo 11 huelgas generales, 39 tiroteos, 345 heridos, 74 muertos.
En ese momento, cuando Calvo Sotelo dice esto, es cuando la pasionaria lo condena a muerte. Este señor no puede seguir hablando aquí. Ya sabemos que luego las brigadas motoristas, que son invento de Indalecio Prieto, donde iba el abuelo del Chepas, van a su casa, lo tirotean y lo dejan tirado en una cuneta. El asesinato de Calvo Sotelo es el 13 de julio de 1936. El 13 de julio. El alzamiento de los nacionales es el 18 de julio. El desencadenante es el asesinato de Calvo Sotelo, porque el pucherazo fue en febrero del 36 y durante 2 meses lo que se hace es legislar con decretos de ley para imponer en España una dictadura, que era el plan desde el principio. ¿Por qué es condenado a muerte en el Congreso Calvo Sotelo? Porque Calvo Sotelo, antes el dinero sí era físico, no era digital como es ahora. Entonces hace un extracto de las cuentas en los 2 meses que llevaba de gobierno Manuel Azaña, y le dice que el dinero que había en España pasa de 5.330 millones de pesetas en el Banco de España a 4.700, que se han perdido 480 millones de pesetas de aquellos años, que era una masa de dinero increíble, en 6 u 8 semanas de gestión de Manuel Azaña. Todo esto antes de que Negrín, Indalecio Prieto, Azaña roban los presupuestos del gobierno, roban el oro de la reserva, porque van a declarar la guerra, que la tienen ganada. Si tiras para atrás, ya la peseta está devaluada, el turismo hundido, el empleo hundido, el Producto Interior Bruto hundido, la prensa secuestrada, violencia en las calles si había alguna voz discordante. Entre otras cosas que estaban prohibidas en la Segunda República, estaba prohibido la Semana Santa, que replicaran las campanas de las iglesias, los entierros donde saliera el féretro con la comitiva detrás para ir al cementerio, estaban prohibidos. Estaba prohibido ser monárquico, prohibido por ley. Hasta tal punto estaba prohibido que las checas se montan para matar gente indiscriminadamente. Indalecio Prieto ya dice que le tienen que dar las gracias, porque después de su fabulosa victoria del año 31 no matan a todos los que no les han votado, que en el 34 tendrían que haberlos matado a todos porque solo hay una única verdad y el que no es comunista y socialista hay que matarlo. De hecho, Luis Companys, cuando vuelve a sus fueros, lo que se dedica a hacer Luis Companys, os pongo en situación, Luis Companys condena a muerte a 8.200 personas. Él, de puño y letra, los condena a muerte. Esquerra Republicana y la CNT, que la CNT está en todo, en la revuelta de Asturias, UGT, los sindicatos están en todo lo que sea revuelta, violencia y muerte en España, pues desde la Semana Sangrienta. Deciros también que hay más de 5.000 personas en Cataluña desaparecidas que fueron quemados en las cementeras. Se las llevaba a las cárceles políticas porque los partidos políticos tenían sus propias cárceles, las milicias estaban armadas. De hecho, Luis Companys, con el dinero de todos los catalanes, compra 20.000 fusiles y los reparte. Tiene su guardia pretoriana, tiene su milicia, la copia de Indalecio Prieto, y lo que hay es una violencia descontrolada. Y cualquiera que fuera en contra de él ya sabía lo que tenía. Entonces el blanqueamiento de la historia de esta Segunda República yo lo comparo con un símil que es cinematográfico. Si veis este gesto, ¿qué os suena? Este gesto viene de las películas de Hollywood sobre Roma, pero es un fallo histórico que lo podéis consultar. Este gesto se tomó por bueno, porque en Hollywood lo interpretaron mal. Cuando el circo, un gladiador tenía a otro para matarlo, si el que en aquel momento decidía hacía así, es que le cortaran el cuello. Pero si hacía así, es que tirara el arma al suelo y le perdonara la vida. Pero a día de hoy, hacer así es bueno
Y hacer así es malo. Manipulación mediática que, aun sabiendo los humanos que es incorrecto, se sigue diciendo como correcto. ¿Entendéis? Lo de la Segunda República, la gente que quiere explicar lo de la Segunda República, intentando blanquear esto, es porque no se ha parado a leer un poco la historia. La Guerra Civil Española fue una carnicería, fue una marranería, tiene el noble récord de que hubo más muertos lejos del frente que en el frente. La gente aprovechaba para matarse por detrás, primos, hermanos, conocidos, le robo al vecino y le mato, y esto trajo una cantidad de odio y de heridas que nunca se han curado. Pero la Segunda República, todo lo que trajo el comunismo fue muerte, robo, pobreza, destrucción de empleo, de calidad de vida, todo con el populismo de sí, subimos los impuestos, le vamos a quitar al rico para dárselo y todos vamos a ser ricos aquí. Y nosotros los políticos somos súper decentes. Largo Caballero dijo el día 22 de enero de 1936: si algún día varían las cosas de que las derechas no pidan benevolencia a los trabajadores, no volveremos a guardar las vidas de nuestros enemigos, como se hizo el 14 de abril. Si aquellas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta conseguir que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que vosotros queráis. Si no se dejan vencer en las urnas. Todos los discursos que había al respecto era o ganamos o guerra. 26 de enero. Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas con nuestros aliados, podemos laborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo una república sin lucha de clases, mas para eso es necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia, y que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas. Nosotros las realizamos. Había que desmantelar la burguesía, había que matar y hacer desaparecer a cualquier persona que tuviera propiedades para que las gestionara el gobierno. ¿Os suena de algo? Todos los discursos que encontréis, por ejemplo, Andrés Nin decía: la Iglesia será destruida, se dará la tierra a los campesinos y la libertad a las nacionalidades. Las revoluciones burguesas dejan intacto el aparato del Estado. El proletario destruirá este aparato. Países independientes, Asturias, Comunidad Autónoma Catalana, la Vasca, el que quiera, fraccionar el país y que cada uno fuese su pequeño emperador. Todos los discursos que veis, ellos están deseando declarar la guerra civil. 16 de febrero, no dejéis votar a las beatas ni a las monjas. Cuando veáis a alguien que lleve en la mano una candidatura de derechas, cortarle la mano y rompérsela en las narices y se la hacéis comer. Esta frase es muy famosa, la dijo un comunista en Alicante. Y así todo, CNT, UGT, etcétera, etcétera. De hecho, la CNT, antes de estas elecciones del pucherazo, sacó un folleto donde explicaba primero cómo formar la milicia, luego cómo matar al enemigo y por último cómo fabricar explosivos, que eso es una cosa muy bonita para repartir entre la población civil. Y así siempre. De hecho, Calvo Sotelo llega a decir que si la izquierda dicen que van a ser las últimas elecciones en España porque va a haber una dictadura proletaria, pues la derecha tendrá que defenderse y que sean las últimas elecciones que se puedan presentar los comunistas y los socialistas. Si te están amenazando de muerte, pero claro, ¿cómo lo interpretáis vosotros? Yo puedo insultarte a ti, pero tú a mí no me puedes insultar. Y así es como se vendió el humo y se hablaba de cosas que a día de hoy dan asco y repugnancia. ¿Y quién ha traído otra vez este discurso a España? Valorativo. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso.
Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Esto es como lo de la nación. Seguramente cualquier historiador mínimamente solvente diría que las construcciones ideológicas de todos los nacionalistas con respecto a su propia nación, venga España de Don Pelayo, sean los vascos un pueblo que resistió a los romanos, sean los catalanes una nación que... Seguramente todo esto no resiste un análisis historiográfico muy bien, pero ¿a quién le importa la historiografía? La gente se siente catalana, vasca, española y eso tiene un peso agregador enorme, por tanto, habrá que disputar el término nacional. Es más, no hay un solo proceso histórico de transformación social en una dirección progresista, socialista, de izquierdas, que no haya asumido el elemento nacional como uno de las claves agregadoras más importantes. No lo he dicho yo, lo ha dicho Pablo Iglesias. Utilizar el nacionalismo y el odio nacionalista, utilizar algo que no tiene sostenibilidad alguna, no se puede sostener que Cataluña es un país, que Cataluña ha sido, ni la Comunidad Autónoma Vasca es un país, y si alguien como Calvo Sotelo tuvo los santos huevos en sede parlamentaria de redactar todos los millones que habían robado, todo lo que robaban, todo lo que mataban, ¿qué es lo que le pasó a Calvo Sotelo? Las milicias motoristas que montó Indalecio Prieto, donde estaba el abuelo del Chepas, se lo llevaron de su casa y lo tiraron en una cuneta muerto. Esas cunetas que cada vez que se ha abierto una fosa común de las dos que destapó Zapatero, las dos eran fosas comunes de gente asesinada por el bando comunista y socialista, fosas comunes como la más grande que hay en Cataluña, que está en el cementerio de Montcada y Reixac, con más de 700 cadáveres no identificados y 1.300 personas fusiladas. Esto gracias a todos los que le tosían a Esquerra Republicana y al movimiento comunista catalán. Cuando los escamots, estos que monta Luis Companys, con 8.000 voluntarios, se fusilan 8.129 personas en Cataluña. 2.441 eran religiosos. 281 eran políticos, 108 eran falangistas, 70 eran militantes están todos detallados. Y sabéis que hay otra cosa que está detallada y que quiero dejar para el final porque me ofendió muchísimo, muchísimo cómo se tomaron los cargos los diputados en España. Vamos a hablar de esas cosas que la izquierda hace muy bien, ¿verdad?, que es ponerle nombres muy chulis a las cosas. Vamos a hablar, para cerrar esto, de las 13 rosas. Las 13 rosas con nombres y apellidos es, una vez más, una parte sectaria e inventada de la historia, al igual que lo de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues deciros que las 13 rosas fueron detenidas por terrorismo. Las 13 rosas eran unas chavalas que fueron detenidas con otros 57 hombres. Pero siempre la izquierda se olvida de eso, si no, no pierde tinte, porque si dices que había 70 detenidos por terrorismo, 70 porque el Partido Comunista tenía la buenísima costumbre, como Carrillo, ¿verdad?, este que se tiró días fusilando gente en Paracuellos, que fusilaba a padres atados a sus hijos, los ataban con espartos para que, matando al padre, era más fácil que el niño se estuviera quieto, para, como decían ellos, o como dijo Indalecio Prieto, hay que apuntar mejor para matar un niño. En Paracuellos amarraban a los padres con los hijos, para fusilarlos. Muchos de ellos, su crimen había sido ir a misa. Pero Santiago Carrillo, ¿verdad?, del Partido Comunista. Pues estas mal llamadas 13 rosas, porque fueron 70 los detenidos, gestionaban 4 checas con miles de asesinados. Se dedicaban a tirotearle los pechos a las monjas mientras los milicianos las violaban. Se dedicaban, entre otras cosas, a transportar explosivos. Por eso una de esas chicas fusiladas tenía solo 13 años, porque utilizaban niñas para portear explosivos. Pensad que a día de hoy un niño de 13 años es una cosa y que hace 90 años un tío con 17 o 18 años era un tío, era un hombre adulto, porque la edad era muy diferente a la hora, no eran tan infantiles.
Entonces, a esta gente se la detiene, a las 70 personas, se las condena a muerte por crímenes. Miles de asesinados en las checas tenían cárceles políticas, de esto no se habla. Aunque hubo un diputado que juró el cargo por las 13 rosas y mi polla también. Entonces, ¿qué es lo que hace en la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas a las que pertenecían estos 70 detenidos? Para vengarse de la detención, matan a un militar, a su hija de 16 años y al chofer que les llevaba. La muerte de estos en un atentado es lo que provoca la venganza de fusilar a estos 70 que habían sido condenados a muerte y se les había condonado la pena, no los iban a matar. Pero como las Juventudes Socialistas Unificadas las quisieron tener de mártires, fusilaron a 70, no fusilaron a 13, fusilaron a 70, todos juzgados con crímenes detallados, y están los nombres y todos los actos delictivos que apuntaron el Partido Comunista, vanagloriándose de cómo esa gente tan joven, con 17 años, 18, eran capaces de torturar mujeres, participar en violaciones, dispararle en la vagina a una monja. Cualquier disparate que se te ocurra lo hacían estas cuerpas, que son ídolos del socialismo. La Segunda República era una cochinería. Robo, violencia, estafa. Manipular a la gente, decirle no te preocupes y no te esfuerces, que le vamos a robar al rico para dárselo al pobre. La prensa manipulada, la oposición acobardada, y así es como define Pedro Sánchez los valores de la Segunda República. Y ya habéis escuchado a Iglesias Turrión que la mayor expresión de democracia es la dictadura proletaria. Por eso él es un millonario. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado. Y otro día, otra clase de historia. Este vídeo lo tenía que hacer porque sé que es complicado de verlo, pero yo no los hago para que sean comerciales. Es información, acudid a ella, informaros, y lo que quiero siempre es que la gente analice. La historia está para estudiarla y conocerla, y eso te hace libre de pensar. Te digan lo que te digan en La Sexta. Un besi de fresi y un saludo de un murciano encabronado.